Durante la jornada de hoy, el pueblo uruguayo despide a uno de sus máximos líderes políticos. Estamos hablando de José Pepe Mujica, que falleció en la jornada de ayer. Y a partir de lo que ha sido esta noticia, el gobierno uruguayo dispuso de unas exequias pero muy especiales para honrar a este personaje político. El velatorio de Mujica, que se realiza en el Parlamento, un velatorio que durará hasta mañana y que luego será cremado por decisión de la familia. Previo a ello, el cuerpo de Mujica, decíamos, fue trasladado en carroza por las calles de Montevideo, donde fue acompañado por los aplausos de la gente que participó de este cortejo fúnebre. Un cortejo fúnebre que comenzó a las 10 de la mañana, que estuvo integrado por el presidente uruguayo Yamandu Orsi, heredero político de Mujica, y ministros de su gabinete. También allí estuvo presente quien fuera su compañera, Lucía Topolansky. Una figura que sin duda ha generado mucho afecto en la población uruguaya, como en el pueblo latinoamericano. Mandatarios de Brasil también va a estar allí presente, como de Chile, para el último adiós a Pepe Mujica. Y nosotros desde esta pantalla queremos seguir rindiendo homenaje a este líder político con esta entrevista que realizó en 2019 nuestra compañera Luciana Trincheri para el espacio Pensar Ciudadanía. En esta oportunidad, Pepe Mujica hace una referencia muy interesante, ¿no? Respecto, de cómo analiza el mundo, cómo ve el mundo y también cómo es su forma de vivir. Estamos en un mundo muy complicado. Si hubiera que caricaturizarlo, diría que tiene ciertos rasgos del mundo de la década del 30. Puede sobrevenir un nacionalismo crudo de carácter proteccionista y autoritario, tipo gobierno de Turquía, tipo Putin. Yo que sé a esta altura del garrote no creo. Querer amansar a la gente a garrote es como engordar chancho a galletita. No camina. Y después tenemos sociedades como ustedes que viven peleándose, no se quieren. Por momentos parece que no se quieren. La democracia necesita convivir y convivir significa bancarse. No quiere decir que tenemos que pensar todos iguales, no. Es imposible, pero bancarse. La Argentina hay que poner una categoría aparte. En el mundo tiene que haber dos economías, una para el resto del mundo y otra para la Argentina. Porque la Argentina está aburrido de que dicen que está fundida, que está deshecha, de repente ¡ya! Sale como antes. De repente se manda una cosecha de 150 millones de toneladas y aquello da. Es un país, por eso se permite los lujos que se permite. Demasiado rica. Y si algún castigo tienes por el exceso de riqueza. Es cosa curiosa, ¿no? El factor humano es importante. Más que los recursos naturales. No hay que vivir, vida hay una sola. Y yo no estoy con eso de que esto es un valle de lágrimas para ir al paraíso, no. Acá está el paraíso y el infierno. Hay que trabajar para vivir, porque si no trabajás, estás viviendo a costilla de alguno que trabaja. Pero todo eso hay que tener tiempo libre para vivir. Hay que tener tiempo para el amor cuando se es joven, para los hijos, para los amigos y para tener algún hobby de esos que son la libertad de cada uno, que a uno le gusta. Si te transformás en una máquina de consumir, de pagar cuentas, vivís pagando cuota y se te va la vida. Y cuando querés acordar no tuviste tiempo para tu hijo y tu hijo tiene de todo, pero no te tiene a vos. Es la reflexión que dejaba Pepe Mujica en esta entrevista que realizó para la pantalla de RTS Medios en el año 2019. Uno, la verdad que se queda muy atento escuchando las palabras del expresidente uruguayo, muy posiblemente debido a este discurso tan cercano a la gente, con el cual tal vez uno puede identificarse más allá de las ideologías políticas, pero una ideología muy marcada en lo que ha sido su gestión como presidente de Uruguay. Vamos a tomar contacto con Lucía Mayo, ella es analista internacional, para conocer y analizar qué deja esta pérdida de Pepe Mujica, no solamente para Uruguay, sino también para toda Latinoamérica. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Chechu, ¿cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Atentos a lo que representa, decíamos, ¿no? La pérdida de Pepe Mujica para la política latinoamericana. ¿Qué reflexión te genera la pérdida, ¿no? de este personaje político que ha sido tan central en el año 2010 en función de su presidencia, pero también para estos últimos años? Creo que como veíamos en la nota, lo que no deja de sorprendernos a todos, y lo hemos visto en redes sociales con la reproducción de sus discursos, es lo terrenal de lo que él hablaba y esta resonancia de pensar que era un político que llegó a ser presidente de un país que podía tener este tipo de reflexiones sobre la vida cotidiana y sobre qué era lo importante para las personas. Creo que la resonancia que estamos teniendo en este contexto internacional tan convulso, las noticias para los que seguimos las cuestiones internacionales siempre están relacionadas con guerras, con conflictos, con reuniones, con alianzas, con posibles treguas, y Pepe Mujica se presentaba como una persona muy terrenal y muy desde el diálogo tratando de construir. Al mismo tiempo, Pepe tuvo una historia de repercusión internacional que creo que ni él esperaba, una persona que fallece a los 89 años y que, en un detalle no menor, asume la presidencia a los 74 en el año 2010, ¿no? Una persona grande, Sí. En estos contextos donde no utilizaba redes sociales, donde generaba sus propios discursos, donde tuvo estas metidas de pata que conocemos, y donde se presenta en un contexto internacional de la región. Nosotros, si pensamos en Pepe Mujica, pensamos en la izquierda latinoamericana, pensamos en fotos con Lula da Silva, y él llega en un contexto de un poco después. El movimiento de la izquierda latinoamericana es más de la década del año 2003-2004, es la foto de Néstor Kirchner, Chávez y Lula, de esta alineación de color, por decirlo de alguna manera, de América Latina, y él llega en el 2010 con otro auge, con otra etapa de esta izquierda latinoamericana, y logra construir un liderazgo hacia adentro de un país de 3,5 millones de personas, pero con mucha repercusión internacional, justamente por una presidencia disruptiva en un montón de sentidos. Creo que no nos olvidemos que Pepe Mujica llega y entre las políticas que lleva adelante está la legalización del aborto en Uruguay, el matrimonio igualitario y la legalización del consumo de la marihuana, por ejemplo. Sí. Cuestiones muy controversiales en un momento, 2010, que sacudió también a todos. Y también sí me parece importante mencionar Pepe Mujica, que tiene una historia larga de vida, donde se han recuperado cuestiones vinculadas a sus declaraciones de la vida cuando él fue guerrillero, cuando él estuvo preso, sus dos escapes, su vuelta nuevamente. O sea, hay muchos capítulos en la historia de Pepe Mujica en este momento. Y todo lo que él pudo construir, él no llega de casualidad a la presidencia. Él fue diputado, fue senador y fue ministro de Agricultura en este momento donde decíamos en la década del 2005 en adelante. Entonces es una persona que tuvo una trayectoria política, que no era un outsider o no era una persona que no venía de la política, pero que logra construir una imagen y un discurso que tuvo una gran aceptación hacia adentro y una gran aceptación hacia afuera, ¿no? Él tiene un solo mandato y se va con uno de los índices de popularidad más altos en la historia de Uruguay. Lucía, ¿cómo se reconstruye, ¿no? la centroizquierda latinoamericana? Porque recién nombraste a Néstor Kirchner, a Chávez, bueno, Lula todavía está con nosotros, pero gran parte de estos integrantes de la vieja guardia, podríamos decirlo, hoy ya no están acá con nosotros. ¿Cómo se reconfigura este lugar, ¿no? de la centroizquierda latinoamericana en un contexto donde la derecha avanza en muchos países? Bueno, creo que acá el detalle no menor, y lo mencionó en algunas ocasiones él mismo, es que Yamandu Orsi, el actual presidente de Uruguay, es la continuación, fue su delfín. De hecho, él lo había elegido 5 años atrás para que se candidateara como presidente en la interna con Lacalle Pou, y eso, bueno, no prosperó, pero hoy por hoy Yamandu Orsi gana las elecciones y es el presidente, y él dice que de alguna manera es una forma de la continuidad de su legado, de
ideas en este presidente que él había marcado como su delfín. Creo que también es importante entender que los contextos internacionales no son iguales para esta izquierda latinoamericana que de la década de los 2000 y de los 2010 hasta un poquito, crisis del 2008 sacudió las economías globales. Entonces, estos contextos, como vos mencionabas, el resurgimiento de la derecha, son nuevos desafíos para la centroizquierda que hoy por hoy, bueno, Yamandu Orsi, como decíamos, el actual presidente de Uruguay, que fue elegido en balotaje con un alto índice de popularidad, también viene a enfrentar y viene como a tener que posicionarse en estos caminos intermedios. Su presidencia está recién estrenada, asumió el 1 de marzo, o sea que se están delineando, pero sí, como vos decís, viene a estar un poco tratando de hacer estas alianzas en estas islas donde de su lado están Boric en Chile, un poco más cerca, más lejos, Petro en Colombia, pero bueno, tiene un perfil muy dialogador y veremos en esto, como ya les decía, es el legado o la continuación de las ideas de Mujica, o así por lo menos lo había planteado él. Mencionaste la palabra clave, legado. ¿Qué legado le deja a América Latina Pepe Mujica? Bueno, teniendo en cuenta lo que ha logrado en Uruguay y que ha sido vidriera para todo el mundo. Mira, me parece que justamente una de las cosas que podemos reflotar en este momento es esta terrenalidad, el diálogo, y él trajo, digamos, en sus discursos muchas cuestiones que tenían que ver con su posicionamiento ideológico y que él lo llevaba a la práctica en la vida, ¿no? Él hablaba del estoicismo, porque él decía, bueno, dicen que soy marxista, dicen que soy de izquierda, pero mi filosofía está relacionada con la convivencia con la naturaleza, la convivencia con las otras personas, y él entendía, por ejemplo, de esa manera el desarrollo sostenible y esta idea de, bueno, tenemos que trabajar hoy, pero no comprometer el futuro de las futuras generaciones. Me parece que lo que todos estamos necesitando hoy, por eso tuvo tanta reproducción, es estos discursos sencillos pero que ponen en jaque a las grandes ideas. Él hablaba siempre de hecho, uno de sus momentos más resonados y con el que él salta a la fama mediática, por decirlo, esta idea del reconocimiento internacional tiene que ver con un discurso que él da en una conferencia que se llamaba Río +20, que era la renovación de los acuerdos contra el cambio climático en Río de Janeiro. Y él hace todo un discurso relacionado con las ideas del consumismo y cómo esto hacia dónde nos estaba llegando y cuáles eran las cosas que teníamos que priorizar para poder vivir bien, como escuchamos al final de la entrevista que hacía para RTS en el 2019, ¿no? Me parece que eso está teniendo mucha resonancia en estos contextos internacionales de tanta confrontación en redes sociales, y que la ciudadanía busca un poco de sencillez y terrenalidad en los políticos y en las ideas de quienes están ocupando los cargos de decisión. Que en definitiva, y lo repasábamos también en un fragmento de la entrevista que compartíamos en la jornada de ayer, que hablaba de cómo la política se fue alejando de la gente, discursos que se han vuelto más técnicos, tal vez más adornados a partir de lo que es el marketing político, pero que deja de lado la mirada central, que es la mirada del pueblo. Sí, esta idea de que el político trabaja para el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Bueno, creo que también es necesario entender los cambios de contextos, las formas de comunicar, los roles que juegan las redes sociales en estos momentos. Por eso creo que nuevamente vuelve a tener tanta repercusión estos discursos que hablan desde lo sencillo, desde lo terrenal, desde la comunicación, de qué es lo necesario para que seamos felices en el día a día, y que era un poco la bandera de este presidente de Uruguay.